¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube para esta primera emisión de Conversaciones Mínimas, un ciclo de entrevistas para conocer distintas personalidades, distintas personas con todo lo que ello implica. Y no voy a hacer mucho más preámbulo en este momento. Estamos en los estudios de Vale Todo. El agradecimiento para Adrián, para Fede, en la parte técnica también. Y obviamente a toda la gente que hace posible que estemos aquí. El primer entrevistado es un honor tenerlo, es un placer poder charlar con él y es un periodista especializado en deportes, pero que ha pasado por absolutamente todo, tiene libros en su haber, conductor de radio, conductor de televisión, y es un placer escucharlo y tenerlo acá. Alejandro Wall, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un Bien, placer, bien, ¿todo bien. tranquilo? Bien, bien, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Gracias por la confianza. Primer entrevistado de este ciclo de conversaciones mínimas. ¿En qué situación se te encuentra en lo laboral? ¿Cómo estás? Obviamente en un contexto tan difícil que se atraviesa el Sí, país, pero que la industria también, más allá de los canales de YouTube, más allá de las diferentes plataformas que hoy a uno por ahí le permiten mostrarse y visibilizarse, ¿en qué situación se te encuentra? sí, siempre tenés que pensar que sos bueno, en este caso como periodista, pero que sos un privilegiado de poder estar laburando. Yo estoy en Pasaron Cosas desde ya, eh, este es el sexto año ya Ujú. de En Pasaron radio con Cosas, con vos. Radio con Vos, con Ale Berco, de 14 a 17. Hago Era por Abajo los viernes de 20 a 22, estamos en la 10ª temporada con Ezequiel Fernández Murci y Andrés Burgo. Escribo todos los domingos en Tiempo, publico mi columna en Tiempo. Y bueno, tengo algunos otros lugares donde suelo publicar, Revista Acción y demás. Y Ujú. después todas las noches de 22 a 0 hasta la medianoche estoy en Fox Sports con Luli Trujillo. Hacemos la noche de Fox, cerramos el día. Así que bueno, ese es el El combo amplio laboral, panorama. el amplio panorama que hace que a veces te vayas a la mañana, a veces me voy al mediodía en general Claro. de mi casa y ya no vuelvo hasta después de la medianoche, porque bueno, en el medio voy haciendo otras cosas. Estoy escribiendo un nuevo libro más chiquito, Ajá. que estoy en la etapa final también, ahí con algunas también correcciones. Eh, ¿Sobre qué? ¿Se puede saber? sí, No el título, no, no, pero no, el título no, el no título está no lo todavía. tenemos, Ah, pero ok. estoy trabajando en un libro, ya lo había hecho antes, Ajá. pero ahora es más particular, pero es un libro de fútbol Ok. para chicos, Mirá. pero con la búsqueda de también ir encontrando algunas cuestiones que tienen que ver con respuestas a lo que va pasando en la historia del fútbol, sobre todo en la llegada del fútbol a Sudamérica, de cómo llegó, de cómo se populariza y de cómo van construyéndose apodos, nombres y cómo se construyen los clubes Un libro desde ya. didáctico, por decir. Sí, bastante didáctico, incluso con algunas participaciones de miradas científicas, de miradas químicas para pensar en cómo avanza la tecnología en la ropa, Mirá. en cuestiones, incluso una que me gusta mucho es, no sé, por qué la pelota tiene comba, ¿no? ¿Por qué la pelota hace esa comba cuando ¿Y un por buen qué, por jugador qué le no en La pega, Paz? ¿no? ¿Y por qué no en la altura? Bueno, Claro. ese tipo de juegos son parte también de lo que está en el libro. Estoy haciendo con editorial Iamiqué, que es una muy bella editorial que también publica este tipo de libros. Perfecto. A ver, recién decías y ampliabas todo lo que haces diariamente. Em, Sin, obviamente, tal vez hacerlo como un ranking. ¿Dónde disfrutás más? Porque la tele, vos no estabas tan acostumbrado a la tele. Digo, en, No. en Fox que no que Ale volvemos, pero sí vos internamente, cómo te sentís en la tele y qué distinto tiene la tele de la radio o viceversa, desde el enfoque que le quieras dar, obviamente exceptuando Sí. la gráfica que es completamente diferente, pero lo que es radio y Sí. tele. Yo, a ver, lo que más me gusta, donde más seguro me siento, donde más me gusta desarrollar una idea y demás es escribiendo, ¿no? Es escribir, es la gráfica.
Uno le sigue diciendo gráfica, pero a veces también es publicar en la web, Sí, hoy ¿no? en una web, en una red social, Desde sí. ya, también es cierto que hay algo que nos pasa con Tiempo. Tiempo hoy es un diario cooperativo, es un Ujú. diario que tuvimos que poner en pie a partir de un vaciamiento, que cumplió 9 años ya saliendo en papel todos los domingos. Es un lugar de pertenencia, ¿no? No es un trabajo solamente como uno lo puede tener. Y la sensación dominical, yo será por una cuestión de edad Ujú. también, porque tengo 46 años, la sensación dominical del diario en papel para mí es maravillosa. Entonces escribir y que el diario el domingo llegue, ¿viste? Y escribir todos los domingos lo hago como no sé, hace 25 años que Claro. laburo. Cuando empecé a laburar de esto, soñaba con escribir y publicar en papel, entonces es lo que más disfruto y no hay duda. Después, la radio, me siento ya como muy parte de ese lugar, entonces es también un juego. En los dos espacios en donde estoy, me siento entre amigos también y ahí hay una diferencia muy grande. Esto, ¿no? De jugar todos los días, pasaron cosas, es un poco eso. Sí. También con un costado, por supuesto, en donde abordamos la realidad y lo hacemos con mucho compromiso y tratamos de trabajar desde cada uno desde distintos lugares, de las temáticas que les tocan, sea política, economía, en mi caso deportes, tratando a veces de tener alguna mirada lateral, este, porque, bueno, también es un público que está más atento o más un oyente, digamos, más atento a lo político. Ujú. Eh, y en televisión, la verdad es que Fox es mi primera gran experiencia. Había tenido algunas Claro. participaciones, eh, pero mínimas. Había hecho algunas participaciones en Brotes Verdes, que era el programa, como se llama el programa de Berco Ujú. antes, pero después nada. Y la realidad es que, de hecho, empecé como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Viste? Mirando a cámara. Y creo que recién ahora empiezo a sentirme, primero porque encontré una gran compañera como Luli, la pasamos muy bien, nos reímos mucho, nos reímos fuera, la previa, preparando el Eso es programa. clave. Sí, total. Me gusta mucho la adrenalina, nosotros vamos muchas veces después de los partidos de Copa Claro. Libertadores, me gusta mucho esa adrenalina. Pero se lo dije el otro día, le dije a un amigo, bueno, un poco en chiste, me dice, bueno, ahora que sos un hombre de televisión, le digo, yo si hay algo que no me siento es hombre de Claro. televisión. Es como que me podés decir que de radio, porque hace muchos años que hago, de gráfica ni hablar, y en televisión creo que todavía estoy tratando de ver de qué se trata, tratando de mejorar, tratando de aprender, tratando de hacerlo con mucho profesionalismo ella, pero un poco en esa instancia y encontrando un espacio y un lugar que por suerte, digamos, lo puedo hacer, lo puedo ejercer, lo puedo desarrollar con mucha tranquilidad. Em, y desde ese lugar de tranquilidad, em, te pregunto y me meto en el fútbol. Este presente de Racing, lo has blanqueado, que Sí, sos hincha de Racing. Vamos a ir a los libros que hiciste sobre el club en diferentes situaciones, contextos y demás. Primero, ¿cómo ves al club actualmente? Te lo pego a la situación de Salas y la renovación de Maravilla con mm, esta cláusula récord que sí. le han puesto. ¿Qué opinás? E inevitablemente te lo pregunto, ¿cómo ves estos cruces? No desde cláusula sí, cláusula no, esta famosa situación de pacto de Pacto de caballeros caballero. que para mí no tiene ningún tipo de sentido, pero digo, sin entrar en eso, ¿cómo ves que se haya roto el mercado por Mm, completo con todos los clubes metidos? Digo, por ahí el de la billetera es River, pero que la situación o digamos, lo que fue la salida de Salas haga que Racing ponga una cláusula de 120 palos para un tipo de 33 años. ¿Qué análisis haces sí. de eso? Bueno, en primer lugar me parece, yo no puedo dejar de marcar que estamos en un contexto de país y de dólar barato, Ujú. llamémoslo como querramos, dólar pisado, un dólar que ahí está asomando, digamos, estamos en estas horas ahí en esa situación. Y creo que eso impacta en el fútbol argentino e impacta en los movimientos que estamos viendo, ¿no? Ujú. Eso me parece que es una primera consideración respecto de lo que pasa con un club como Racing, lo que pasa con un club como River,
aun cuando son clubes con economías distintas. River está en una posición por arriba del resto, eso está claro, ¿no? Por lo que genera, tiene un estadio, digo, para 80.000 personas, están en esa situación. Yo, lo del pacto de caballeros me parece una cosa de arcaica, Ujú. ¿no? Incluso, hasta no me gusta la Sí, sí, terminología sí, total. pacto de caballeros. Creo que hay determinadas cuestiones que hacen a los clubes que siempre están, ¿no? Porque pasó cuando Boca fue a buscar a Miguel Ángel Russo y San Lorenzo estaba Por jugar una por semifinal. jugar una semifinal del torneo Apertura, del torneo Ujú. local, y ahora pasa con Salas. Y en las últimas horas también hubo un tire y afloje porque surgió la versión de que River iba a buscar a Maravilla también y que había un llamado, cosa que me pareció ahí que era parte de una Sí, negociación. totalmente. Pero bueno, cosas que uno va viendo en el fútbol. Eh, Creo que lo que sí hay que empezar a pensar en general es algo que me parece que excede River, Salas y Racing, que tiene que ver con esta cuestión del más grande devorando al más chico, o al más pequeño, al mediano o al que sea, porque, digo, de hecho River antes de Salas lo estaba sufriendo con Mastantuono, Claro. porque veía como una joya se le iba y se le iba tan rápido a Madrid a partir de una cláusula que después te empezás a preguntar si era poco, si era mucho, ¿no? Bueno, inevitablemente un chico que no conocemos le han puesto una cláusula de 100 millones ahora. Exactamente, le ponen una cláusula de 100 millones, como la llaman los españoles, antijeques, Correcto. porque la van a buscar. Entonces, creo que hay una gran burbuja y una explosión de lo que es el capitalismo del fútbol, de lo que es el mercado, la industria del fútbol, que te impacta con los equipos europeos sobre los argentinos, pero que ahora empieza a impactar entre los propios equipos argentinos. Y algo más, porque termino en donde empezaste la pregunta. Vos me empezaste a preguntar cómo veía Racing, ¿no? Yo creo que también es cierto que en la Argentina Ujú. muchos clubes fueron acotando determinadas circunstancias y determinadas diferencias, o porque fueron bien administrados, porque tienen plata, porque les entró un dinero, o porque también empiezan a tener cierto orgullo de club. ¿Con esto qué quiero decir? Central se armó no solamente con la recuperación de Di María, dando un golpazo extraordinario para lo que significa para la historia del fútbol argentino, la vuelta de Di María, por Ujú. lo que significa Di María para la selección argentina y demás, sino también abrochando a Vélez, un préstamo corto, pero digo, Racing lo quería a Vélez, pero sin embargo se lo lleva a Central. ¿Cómo? Bueno, porque tiene a Di María y porque podía tener otro tipo de negociación. Argentino Junior se mete en la pelea por Hernán López Muñoz y lo trae. Digo, los clubes se sientan, me parece, hoy en la Argentina, Empoderados. empoderados y se sientan a discutir de otra manera. Después, por supuesto, hay un montón de clubes en situaciones de crisis y demás, Ujú. eso aparte. Y en el caso de Racing, creo que además Racing, en lo que ha pasado en los últimos años, últimos 10 años, 11 años, en Racing, es que generó una situación de crecimiento económico, con títulos ganados además, que fue consiguiendo a nivel local, en el último año a nivel internacional, que entonces la percepción no solo del hincha, sino del club es, pará, River me lo saca porque yo le compito a River, le compito El, en el Libertad. famoso tú a tú. Exactamente, es otra cosa, es otra historia. Digo, hace 30 años me sacabas a Medina Bello, pero yo no te podía competir, Claro. no tenía manera, yo era un club en crisis, iba camino a la quiebra, no tenía manera de competir. Hoy es distinto y hoy me paro de otra manera, te enfrento de otra manera y siento que vos me estás sacando al jugador de otra manera. Y eso es una percepción del hincha de Racing, lo van a negar hinchas de otros clubes, pero la realidad es que eso es así, Sí, 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 sí. en términos de competición. Y creo que, bueno, es de una manera como lo veo a Racing, ¿no? Veo un club un club, digo, un equipo que me entusiasma, eh, que me hace poner mal como me pasó el fin de semana, pero que va pasando, pero que está ahí siempre, ¿no? Eh, me quiero meter mucho en lo que es el libro del 2001 y Mm. le voy adelantando un poco a la gente, pero acabas de decir esto de lo que fue el fin de semana y hay un tuit tuyo, lógico, normal, ¿no?
pero que me quedó, lo leí, Mm. en relación a esto de la mezcla de todo, ¿no? Del equipo que tiene una última pelota del partido, que convierte el gol, que te abrazás, pero de algo de un minuto atrás, al margen si está mal o bien cobrado, te cambia completamente el desarrollo del momento del partido. Y parece que ese abrazo que tuviste con el de al lado, hijo, padre, tío, primo, desconocido, quedó en la nada. Algo así Sí, era sí, sí, sí. conceptualmente lo que planteabas. Digo, ¿cómo te llevas con este fútbol de bar? Mirá, yo no soy un opositor al VAR. Ujú. Es decir, y entiendo la idea de búsqueda de justicia en algunos casos, si es que eso trajo el VAR. Yo creo que el VAR trajo otro montón de otras situaciones, porque el VAR es una herramienta manipulable, como lo hemos visto, Ujú. y demás. Y no estoy entrando en lo que fue la polémica Total. de Sí, esto. sí, sí, A sí. lo que voy es, no soy un opositor. Entiendo que hay determinadas dinámicas, que el fútbol avanza de una determinada manera, pero lo que sí me preocupa es que el fútbol no se convierta en un hecho televisivo. Ok. Que el fútbol siga siendo el fútbol también de los que van a la cancha. Hay algo que yo sentí este fin de semana, primero que volvió el cilindro y que entonces podía encontrarme con amigos, viste que hay gente, te debe pasar, digo, hay gente que vos la ves únicamente cuando vas a la cancha. Totalmente. No la ves en otras circunstancias. Parece que vive en otro país, porque solo Claro, te la cruzas ahí. Sí, yo sí, tengo sí. amigos que sí, digamos, nosotros vamos a la Popular, digamos, lo que es la ex visitante en Racing, Ujú. a la zona de la Puerta 25, y bueno, hay gente que yo solamente la veo cuando hay fútbol, no somos amigos, ni mucho menos. No Y tenés por después, ahí ni el contacto, perdón, pero digo, no tengo el contacto, no, en algún momento estuve en un grupo de WhatsApp, que se había armado como una especie de grupo de WhatsApp, y en una discusión, una calentura me fui. Cosas que ¿qué pasan. pasan? Sí, Pero sí, por después supuesto. sí otros amigos con los que te encontrás en la premia, con mis propios hijos, con los que voy, por supuesto. Y yo digo, si uno vive la situación de lo que es el bar en una cancha, en una tribuna, es de un nivel de incertidumbre absoluto. Y ni hablar en la acumulación de hechos de los que sucedieron en Avellaneda, porque vos estás gritando un gol, te abrazaste, te pusiste feliz. Ya sabes un poco que tenés que, a ver qué ves, pero vos tratás de recordar lo que había pasado y no había pasado nada, no Nada, habíamos visto sí, claro, nada. Nadie había visto claro, nada de claro. lo que había. Había más falta Martirena que... Estaba la falta martinera. De hecho, yo me quedé en la base, me quedo con la patada martinera, pero bueno, Claro. había que dejar seguir. Y después te empezás a agarrar la cabeza de qué es lo que está pasando. Empiezan a sacar los celulares buscando Buscando señal. buscando señal. Primero. Yo no tengo nunca. Claro. Buscando señal, tratando de ver qué es lo que pasa, te desesperás y recién te enterás lo que pasa cuando saliste de la cancha. Yo Claro. recién me enteré qué es lo que había pasado. O sea, me enteré, por supuesto, que hubo un penal. No, lógico, lógico. Que lo hizo Insúa y que ganó Barraca Central. Obvio. Pero yo El por qué, el por qué me enteré recién cuando a unas cuadras del cilindro empecé a tener señal. claro. Y me empezaron a caer mensajes y pude empezar a ver. Entonces, digo, hay algo también de lo que pasó, es que veníamos del Mundial de Clubes, y Ujú. fíjate cómo la FIFA armó un gran producto donde le importó poco si ese lugar era un fútbol de cancha. Correcto. Porque hubo canchas donde estaba al 50, al 40, al 30, hubo canchas semivacías, Sí. hubo otras que vendieron. Bueno, las hinchadas argentinas demostraron que tenemos una tradición de ir a la cancha, esto por fuera del debate De River quién es el Boca, club, sí, sí, total. pero demostramos que tenemos esa cosa de querer ir y de querer estar, y yo lo que defiendo es al fútbol en la cancha, lo que se vive en la cancha. Entonces un poco creo que el VAR sigue siendo un elemento televisivo, ¿no? El fútbol de las repeticiones y de la cámara lenta. Bueno, tal vez un poco me pongo a tratar de combatir algo de eso, que es lo que no Claro. me gusta. Bueno, de hecho, y te lo pregunto también, y hablaste del Mundial de Clubes, el cooling break, Mm. el famoso minuto del Sí. básquet, que es más de un minuto en este Sí. caso, vendido. Aparte. Claro, es la pausa de Es el hidratación. negocio perfecto. Casi que auspiciada. no es una crítica a la FIFA, digamos, de todo le encuentro un negocio, pero para por ahí generacionalmente, nosotros, no serías mi viejo, pero podría ser mi hermano mayor, pero para los de tu edad o tu generación y un poco la mía, hasta los que pudimos ir de visitantes, si querés buscarle un quiebre en la historia argentina del fútbol, lo que está pasando ahora es
casi un Sí, espanto. es que vos sabés que a mí me parece, y esto no es mío, y me gustaría citar al autor, pero creo que lo leí en redes sociales, debe Ujú. haber sido algún tuit o algo, pero creo que el quiebre de la ausencia de visitantes marca una Sí, generación. total. Hay una eh, generación que mira fútbol que no fue visitante. Exactamente, y que no entiende también, digo, porque nos formamos también en el grito de gol del otro lado, ¿no? Ese grito de gol lejano y ajeno, tremendo, así como seguramente también nos marca los gritos de gol en lugares. Digo, yo he podido ver a Racing ganar en la Bombonera. Claro, Por total. Sí, el sí, sí, sí. 95 con el gol de Galarza, el equipo que dirigía Maradona Fren. Digo, para mí fue una de las Claro. felicidades. Bueno, de hecho, no sé, perdón, no sé si Sí. te pasa, tuve la suerte de ir de visitante, pero saliendo de eso como concepto, no sé si te pasa que, a excepción del gol de Insúa el otro día, por Mm. poner algo rápido, ¿no te duele menos el gol de visitante porque no hay quien te lo grite? Eh, Hay un poco de eso Sí, y hay un poco de quedarte en el caldo de la claro. impotencia entre todos, ¿no? Ujú. Como que nos damos manija, nos damos, nos damos manija entre todos, ¿viste? Es porque hoy a quién puteás. Puteás al banco de Claro. suplente. Al 2 y se quedó dormido. Claro, Nada más. exacto. Y no tenés, claro, no tenés esa cosa No tenés a quién responderle. a quién responderle, no tenés a quién responderle, no hay una idea, había una especie de duelo de cantitos Claro. No tenés que la era a ver previa. quién gritaba más, ¿no? Y si gritás más, si estás gritando vos más de visitante, Obvio, se te te infla el pecho. exacerbás. Creo que hay algo de eso. De todos modos, ojo, yo digo, tengo dos hijos, uno de 18 y otro de 13. eh, no vivieron el fútbol de visitante. Ujú. Mi hijo más grande fue a algunos partidos cuando todavía había habido visitantes, pero era muy Era chico, chico. 3 4 años, claro. Sí, sí, creo que es más. La primera vez que fue a la cancha, yo lo cuento mucho, la primera vez que fue a la cancha fue un Racing River en el cilindro Ujú. y fuimos a la bandeja de arriba, al lado donde estaban los hinchas de River. El año en el que el River se va al descenso, que le gana a Claro. Racing. Em, pero voy a que, digo, no me voy a poner en todo tiempo pasado, fue mejor. Digo, por supuesto que cada uno reivindica su tiempo, lo que fue su infancia, cómo creció, eso desde ya. Tampoco somos inocentes, vos y yo, sabemos Obvio. qué cosas maneja el fútbol. Como vos lo decías, está el cooling break y lo auspiciaron. Bueno, obviamente que van a tratar de venderlo. Todo lo que Forma parte puedan, de sí, sí, eso. sí. Lo que digo es cómo tratar de rescatar y de mantener vivo un espíritu y que el fútbol para mí siga siendo algo que se nos brinde en la cancha. Yo creo que el fútbol tiene tanta potencia que con tanto negocio, con incluso tantos hechos de corrupción, con tantas cosas que giran a su alrededor, eh, eh, con todo eso, el fútbol puede más, digamos. Me salió medio una frase de sobrecito de azúcar, pero el fútbol es tan potente como Sí, claro. juego que hace que la FIFA junte 32 equipos de Europa, de Sudamérica y demás, y bueno, y alguno te da el batacazo, porque en el fin y al cabo, después son 11 contra 11 y tenés que jugar. Pero yo lo que defiendo es esa idea de aquellos que podemos estar en una cancha o que el fútbol se siga sintiendo como debe ser, ¿no? En el lugar de los hechos. Y siguiendo esto, ¿crees que en algún momento salgamos de la cuestión netamente política y que Mm, es una decisión como tal para mm, que vuelvan los visitantes o darle, entre comillas, cierta normalidad para algo anormal que es que probablemente sea el único país del mundo que no tiene visitantes, sí. pero saliendo de la decisión de los organismos que sean en pos de una vuelta del visitante, ¿lo ves viable? Por esto mismo de, Mm. digo, vamos los dos a cualquier estadio y entrevistamos más 40. Yo no sé si están todos de acuerdo en que vuelva el visitante, porque el tipo está cómodo que se va, agarra de la mano al hijo Sí, y a los 5 minutos está llegando al auto y a lo sumo espera, pero por ahí el 9 todavía está hablando con TNT o con ESPN y el tipo ya está dentro del auto. sí. Yo no veo ni de cerca que vuelvan los visitantes. Quiero decir, eh, s-
se podrán hacer determinados partidos, de hecho los hay, Sí, 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 sí. incluso en algunas provincias, porque claro, con esta idea de venderle entradas a los neutrales, para muchos equipos es la posibilidad de poder vender tickets, ¿no? O sea, Sí, sí. entonces eso está claro, pero soy bastante pesimista respecto de eso. Primero por lo que vos decís, Ujú. porque yo creo que te diría que casi todas las partes están tranquilas. Total. La dirigencia del fútbol está muy tranquila, que no haya visitantes. Vos decile a Boca que ahora tiene que recortar, No, no sé, dar 2000 entradas a River mismo. Bueno, River, Racing. cualquiera. Hoy en día hasta las canchas ya no tienen ni las rejas en Exactamente, pos de que busque el visitante, y si no es una reja, es una puerta, digo. No está la estructura de los estadios hechas para claro, el visitante. exactamente. Por lo tanto, digo, yo lo que me imagino es que lo que, lo que uno puede, lo que puede llegar a pasar, el escenario que me imagino es un escenario en el que en algunos partidos empieza a haber esa posibilidad de ir, pero no me imagino una organización general en donde pase lo que tiene que pasar, que es que todos los clubes tengan que estar obligados a recibir a la parcialidad visitante, por lo menos en, no sé, 2.500 localidades. Digo, yo eso no me lo imagino, ojalá me equivoque, Sí, 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 se eso no me lo entiende. imagino, pero por esto que vos decías, primero porque creo que efectivamente eh, la realidad es que mucha gente está tranquila. Y te diría que en su mayoría, la verdad que vas más tranquilo. O sea, no sabe por detrás, todo el mundo con la camiseta, no está pensando si tienen que dar toda la vuelta, como Si te decís. cruzas a alguien. Cuando vas por copa a un Ujú. partido que tenés que o esperar y demás en determinados lugares del estadio, bueno, viste, nada, tenés que esperar que se vayan. Es nada, es un incordio para cualquiera. Eso por un lado. Por otro lado, están tranquilos los dirigentes, están tranquilos digamos, para la seguridad, está perfecto, porque siguen pagando, los clubes siguen pagándole operativo a Ujú. las policías, y le siguen pagando operativo. Entonces, están todos tranquilos con eso. Y el negocio se mantiene, digo, el negocio de la seguridad aún así se mantiene. Las barras están tranquilas, Obvio. no tienen problema, porque, digamos, la cuestión de lo que ellos necesitan, incluso simbólicamente, está hacia dentro del club y no necesitan tener a una hinchada enfrente. Digo, creo que fue realmente muy dañino lo que pasó, porque, porque nunca atacaron además determinadas cuestiones que estaban en el germen del problema. Si uno ve lo que pasó desde que dejó de haber visitantes en la primera división, porque en el ascenso desde 2008 para acá, Sí. de aquel Tigre Chicago en el que asesinan a Cejas, desde ese momento que dejó de haber visitantes, después en la primera con Lo de aquel Lanús. crimen en Lanús, que además no ocurrió en el marco de un enfrentamiento entre barras, No, fue claro, con la policía. la policía. Eh, bueno, a partir de ahí, creo que fue muy dañino para el fútbol y para determinadas cuestiones que no. A mí digo, me ha tocado ir en otros países a canchas donde había un pedacito de un equipo visitante que hacía un gol y era algo fantástico ver a ese grupo de gente ahí gritando. Feliz. Sí, Totalmente. Recién hablabas de la potencia del fútbol, y si hay un país que lo demuestra es Argentina. Lo vivido en Qatar, tuviste la suerte de estar, pero obviamente que lo que habrá sido allá, pero seguramente viendo lo que se vivió acá mm, entre ese domingo y ese miércoles que el plantel festeja en Argentina, llega y demás. Uno de tus libros es una de las crisis económicas, sociales de Argentina más importantes de los sí, últimos 25 años o más, respecto a esa Apertura 2001 que gana el equipo de Merlo. Y desde este lugar de San Lorenzo, mm, San Lorenzo en ese mismo momento claro, definía la Mercosur también, y el partido final, que se juega en enero del 2002, se suspende porque es el día de los saqueos. La claro. final de vuelta era el 19 de 19, diciembre. y cuando se declara el estado de sitio, el partido obviamente inevitablemente se suspende. No solo qué te acordás, porque generacionalmente Sí, habrá sido tu primer campeonato, sí. pero qué recordás de la investigación en sí misma para el Mm. libro. Bueno, Academia Carajo, Sí. el libro se llama Academia Carajo, Racing campeón del país del que se vayan todos.
y lo publiqué por primera vez en 2011, después tuve una reedición en 2015 a partir del título de 2014, Sí, porque todos los personajes de 2011 volvían a aparecer en 2014, y ahora acaba de claro, por reeditarse eso. con una crónica del viaje a Paraguay y un poco con el sentido del ser de Racing, porque yo lo que planteaba es que mucho de todo lo que cuento en ese libro, más allá de estar o no estar en el club en todos los momentos, lo reúne Costas. O sea, Gustavo Costas como unificador de todos los Racing, ¿no? Ujú. De el 67 campeón intercontinental hasta que ganó la Sudamericana y la Recopa. Em, yo partí del libro a partir de mi experiencia, o sea, me puse a trabajar en el libro a partir de mi experiencia como hincha. Mi experiencia como hincha era la de un pibe de 21 años que ya trabajaba como periodista en ese momento, estaba en el diario Ámbito Financiero eh, y que Perdón, con la redacción frente a Plaza de Mayo. no, con la redacción en Paseo Colón Perdón, pero ahí claro, cerca sí, en sí, muy pleno, cerca. pleno lío del Sí, 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 19-20. sí, 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 de hecho, bueno, yo además tenía militancia, estaba organizado, militaba junto a otro grupo de periodistas en una agrupación Ujú. de periodistas, había participado el 19 porque, como vos decís, veíamos por las ventanas, el 19 de la noche, por las ventanas Claro. de ámbito financiero, veíamos pasar cacerolazos, pero sobre todo lo que me impactó es que yo el 18 a la noche me fui a acampar a la cancha de Racing para sacar mi entrada porque la venta de entradas en Racing empezaba el 19. Me pasé toda la noche, estuvimos ahí con mi hermano, con el que, bueno, íbamos a la cancha, y pasé toda la noche y el 19 de la mañana se produce un caos. De hecho, la venta de entrada estaba prevista para el mediodía, a las 6 de la mañana empezaron a vender porque Se ya veía venir. desbordaba todo, no había entradas para toda esa gente, Racing iba a jugar en Vélez. Y me acuerdo de todo el caos, a mí se me cae, yo creo que hay una foto de Olén donde estoy, veo en una reja que se me cae, eh, y me acuerdo de un cana diciendo, no, tenemos saqueos por todos lados, porque no había nadie, no había. Me acuerdo que Jaimito, que era el capo de la barra en ese Sí, momento, termina organizando en un momento la venta. Eso fue tal literal. cual, estaba del otro lado. Y siempre me quedó, bueno, esa cosa. Y yo logré sacar la entrada, logramos sacar con mi hermano la entrada para el 27 de diciembre en la cancha de Vélez. Pero bueno, ese 19 explota de cacerolazos, saqueos y demás. Yo salgo el 19 de la noche, después del laburo. El jueves 20 vuelvo a la plaza. Yo la entrada la dejo en mi casa, tenía 29 años, en ese momento vivía en la casa de mis viejos en Casero. La dejo ahí y me voy a la plaza de Mayo el 20, que es además una plaza mucho más picante, Obvio. con una represión muy fuerte. Y ahí claro, me tenía que volver al laburo. Y me fui todo gaseado a ámbito financiero, que era un diario económico, con una mirada de derecha, o sea, ¿Qué haces así? claro, Claro. nada, Faltó que viste, le diga, anda a fue bañarte. medio que me, viste, medio que me convertí, yo así me acomodé un Claro. poco y entré con testimonio, obviamente, porque soy periodista, no, estuve en la plaza, vi Obvio, esto, vi sí, lo sí, sí, otro, sí. y demás. Y siempre me quedó cruzado porque ese día, bueno, se suspende, ya se había suspendido San Lorenzo Flamengo. San Lorenzo no la podía jugar porque además Flamengo se había ido del Claro, país, ya estaba. Sí, sí, ya no totalmente. estaba, y se suspende Racing, se suspende toda la fecha, se suspende todo Claro. el fútbol. Y yo lo que empecé ahí a reconstruir, primero a partir de primero a partir de una contradicción personal, era, yo quería que jugara. Y yo tenía amigos, incluso amigos con ciencia política, digamos, con todo lo que pasaba, que me decían, ¿cómo, ¿qué importa el fútbol en este momento? Y digo, hay un montón de gente a la que le importa el fútbol, Claro. a nosotros nos importa. Y siempre me marcó la pregunta de si había que jugar o no. Me acuerdo que agremiados estaban en contra, me acuerdo Sí, que sí, el sí. resto del fútbol argentino también estaba en contra, y demás. Entonces partí de esa pregunta, ¿viste? Y empecé a charlar y a entrevistar a otros hinchas de Racing que hubieran participado de las protestas, pero que también querían que Racing fuera campeón y son parte del libro. Pero también me sorprendió cosas que me fui encontrando, como por ejemplo, me junto un día con Martín Vitali, lateral de Racing, y me dice, yo fui a la plaza. Dice el 19.
Digo, ¿cómo fuiste? Sí, me fui de acá, me empiezan a contar. Panchito Maciel Sí, claro. también. Y a partir de ahí empecé a tirar. Después tuve muchos encuentros con Mostaza. Mostaza en ese momento estaba sin dirigir. Entonces nos encontrábamos a tomar café. Y bueno, fue como, viste, fue una mezcla de todo, porque yo el libro lo publiqué 10 años después de ese 2001. Y fue como reconstruir em, qué pasaba en el país, fue como contar lo que pasaba en el Desde país una a través de mirada, Racing, claro. ¿no? Y bueno, el libro es un libro que me gustó mucho, hacer, que disfruté como muy pocas cosas hacer, que tiene historias muy fuertes, como la historia del juez de línea Alberto Barrientos, que era el juez de línea de Racing Vélez y que era de Racing. Em, Tiene un montón de cuestiones, pero sobre todo el contexto político. Bueno, lo último, el viernes a la noche hay una especie de autoconvocatoria a ir a la puerta de agremiados. Yo no fui, estaba, me acuerdo, en la casa de un amigo, pero empecé a ver Crónica, y en Crónica estaban con un móvil y Racing estaba, había un grupo de Racing que, bueno, después yo hablé con algunos que eran de la barra en ese momento, que me contaron que habían ido con bidones de nafta, algunos estaban Se juega o se armados juega, claro. a decirse, a esto se tiene que jugar. Y a partir de eso, y de los lazos políticos, en ese momento blanquiceleste era Fernando Marín, y Fernando Marín era muy cercano a Mauricio Macri, terminaron activando una reunión al día siguiente, el sábado, en la Casa Rosada, estaba Ramón Puerta, y Ujú. Puerta en el libro me dice, hice dos cosas importantes en el país en ese momento, llenar los cajeros y hacer jugar a Racing. Y es una gran manera, aparte de describir ese Sí, momento, porque si había que darle. Primero es, a ver, para el que no era de Racing, en ese caso Vélez, no River, importaba a nadie. River en su partido, no le importaba, salvo a esos cuatro Sí, clubes, o a esos dos si querés, porque definían el campeonato, sí. porque el hincha de Vélez no tanto, obviamente. Lo único que les importaba era a River y a Vélez, o a, Pero, perdón, a Racing y a vos, River para definir el torneo. vos pensá, primero que Racing sale campeón después de 35 años, entonces ya era un chiste que bastante a menudo se hacía, que era como, viste, iba a ser el Día de los Inocentes. Bueno, al día siguiente la etapa de los diarios es la del Día de los Inocentes, el Claro, 28 de diciembre. 28. Parece joda. Y por otro lado, en algunas tapas, Racing no era el título principal. Claro. Si vos pensás, Racing campeón después de 35 años, se tiene que llevar toda la tapa. Racing no era tipo del principal, porque en ese momento en que Racing sale campeón, Adolfo Rodríguez era el presidente y lo que se estaba rosqueando en ese momento era devaluación, Claro. sí, no, o sea, Bueno, era otra cosa. un detalle, y está bueno esto que mencionás de esa cantidad de presidentes en 7 días, 5 presidentes en una semana. Hablás de Rodríguez A y hace 1 minuto y medio dijiste Puerta. Sí, En nada, en claro, tres, sí, cuatro sí, sí, días en unos menos. días. Em, para ir cerrando, pero no aprovecho esto que traes para preguntarte, ¿qué mirada tenés? Que la sé, pero hablas de Marina, hablas de Macri, un gobierno que intentó, tal vez ahora no con tanta fuerza en estos momentos del 2025, en este julio de 2025, pero que en cuanto vea un hueco yo creo Mm. que va a retomar esa agenda de intentar instalar las sociedades anónimas. Desde el lugar de hincha de Racing, con todo lo que atravesaron a fines de los 90, a principios del 2000, y con Blanquiceleste, ¿cómo ves esa situación? Y si crees que tiene algo de distinto estas posibles SAD con Blanquiceleste. Bueno, son las Desde la sociedades. concepción, Sí, digamos, sí, claro. son dos, si se quiere, dos modelos distintos. Porque incluso hay algunos que dicen, en el fútbol hay gerenciamientos encubiertos, cosa que es cierta. Ujú, En el fútbol correcto. argentino lo hay. Sí, sí. Y de hecho es posible, porque en algún momento dentro de la AFA se estaba barajando la posibilidad de abrir camino a una especie de gerenciamiento más formal y que puedan estar dentro de la AFA, ¿no? A ver, uno yo en mi caso tengo una posición que no es que defiendo el modelo asociativo del fútbol argentino porque sí y porque es una posición, sino porque considero que es lo mejor. ¿Y por qué es lo mejor? Porque te lo demuestran cuando los clubes entran en crisis y encuentran determinadas herramientas para poder modificar ese rumbo o el camino o el momento al que está pasando el club. Y esto, digo, lo demuestra tanto Racing, lo demuestra la historia de San Lorenzo, lo demuestra la Ujú. historia de Independiente, lo demuestra muchísimo, lo demuestra la historia de Boca, ni hablar. River en su momento con Aguilar.
Digo, siempre los clubes, o con Pasarela, si querés, que aún pasó a ser una enorme figura y terminó repudiado, pero bueno, digo, no deja de ser Pasarela quien fue, pero quiero decir, cuando los clubes argentinos con su modelo asociativo se encuentran en una dificultad institucional, económica y demás, hay determinados mecanismos que permiten a los socios y a las socias de los clubes a poder modificarlo. A mí me gustaría, incluso, yo apelo a muchas más herramientas democráticas dentro de los clubes, muchas más formas de participación adentro de los clubes. Yo, en general, al revés, me quejo a veces de si en un club, en mi club y demás, las cosas no se llevan ni se discuten en asamblea, no se plantean determinadas cuestiones. Digo, pienso en que eso tiene que pasar. El poder pensar no es solamente una cuestión de no le queremos entregar nuestros clubes a los magnates. En todo caso, son clubes que fueron fundados hace más de 100 años por grupos de socios que se rompieron el lomo para poder encontrar terrenos, para pensar determinadas cosas, para darle un contenido. Porque, ¿qué es Boca? ¿Qué es River? ¿Qué es San Lorenzo? ¿Qué es Racing? ¿Qué es Argentinos? ¿Qué es Ferro? Digamos, son clubes, tienen un nombre, pero un grupo de socios le dio una vida, más de 100 años, le dio un contenido, le dio un simbolismo, le dio una historia que es lo que hay que defender. Y esa historia es la que algunos, porque quieren tratar de hacer negocios, lavar dinero, entrar por distintos lugares, creen que pueden comprarla. Bueno, yo defiendo eso simbólico, pero también defiendo el modelo, porque el modelo ha demostrado que, bien administrado, con buenos gobiernos, bien trabajado y demás, puede llevarte a muy buenos caminos. De hecho, lo demuestran algunas asociaciones civiles sin fines de lucro que están en el fútbol argentino, que están bien administradas y que compiten bien. Y por otro lado, porque además defiendo lo simbólico, lo que significa y demás. Si no, en todo caso, forman algunos empresarios una sociedad anónima, le ponen un nombre, le dan unos colores, encuentran un terreno, construyen un estadio Y arrancan de ahí. arrancan de ahí y quizás construyen un club y compiten. Bueno, ahí empezamos a competir mano a mano. Claro, A ver ahí, quién ahí gana, ya es distinto. y ahí es distinto. Pero bueno, no creo que lo quieran hacer porque me parece que lo que quieren es quedarse con todo el esfuerzo que llevó más de 100 años, no solamente a generaciones y generaciones, ¿no? Para llegar hasta acá. La última, agradeciéndote nuevamente, y esta es más para redes, te soy completamente franco, voy a apelar al Wall hincha de Racing, Mm. pura y estrictamente, ya no el autor, ya no el redactor, ya no el conductor de... Soy todo eso, Sos, igual, ¿eh? sos Soy todo, eso sos de todo, Racing. sos todo, pero primero hincha de Racing, Sí. no tengo dudas. Te saco Independiente, tal Mm. vez para una segunda entrevista hablamos de tu relación como hincha de Racing con Independiente, pero para no ir a la respuesta tal vez, y acá estoy fallándote, Mm. tal vez obvia, los tres equipos a los que a Alejandro Wall más le gusta ganar. A Boca, Bien, siempre. A Estudiantes. ajá. eh, Ahí debe haber algo conceptual. De Hay algo histórico. concepción, Hay claro. concepción, claro, hay una cosa conceptual que es mía, Ok. desde ya, pero también hay algo histórico, ¿no? Sí, sí, por Porque supuesto. fue siempre, bueno, la pulseada de aquel equipo de José. Ujú. Me sacaste Independiente, yo Sí. hubiera puesto siempre Independiente. Independiente para mí está primero, desde ya, y me sacaste Independiente, así que por eso te digo Boca, Estudiantes, y te digo River, que es un equipo al que nos cuesta mucho ganarle, y que cuando lo ganamos lo disfruto mucho. Y sobre todo cuando le ganás campeonatos, como en 2001 y 2014. Exacto, no, ni por hablar. sobre todas las Lo que cosas. pasa es que, bueno, la diferencia de River en Claro. historial, determinadas cuestiones, yo, de hecho, en uno de los libros tengo dos capítulos que se llama Hola River 1, Hola River 2, porque nos tocó ir 2 veces al Monumental y las 2 veces nos volvimos, por decirlo tranquilamente, que se pueda publicar y que pueda salir por distintos canales. Bueno, nos fuimos derrotados. Derrotados, pero acá hemos ganado todos escuchándote. Gracias, Sí, Ale, lo gracias. mejor. Gracias a todos, gracias Vale Todo por el espacio. Nos reencontramos en cualquier momento aquí en Conversaciones Mínimas.